¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual dejamos atrás las semanas cortas. Las últimas 2 semanas han tenido feriados en el medio. El último fue el feriado por las fiestas pascuales, pero lo cierto es que empieza a retomarse nuevamente la actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación y en principio lo que va a haber sí es la conformación prácticamente ya de la totalidad de las comisiones de la Cámara de Diputados. Y puede llegar a haber novedades también qué pasa con las bicamerales, aquellas comisiones que están integradas por diputados y por senadores de la Nación. Ahora vamos con los títulos. Reforma de la ley de glaciares. El oficialismo acelera en la Cámara Baja para tratar la reforma de la ley 26.639 esta semana. Presentado por la diputada Dayana Fernández Molero, proponen reformar el artículo 123 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Tres comisiones para este martes. Continúa en diputados la conformación de las mismas para la elección de autoridades. Bueno, ahí está el tema, los títulos centrales para el trabajo parlamentario que tiene que ver con las comisiones, que tiene que ver con los proyectos de los diputados nacionales y que en definitiva también lo que va marcando es un nuevo ritmo. Por eso también planteamos que el oficialismo está acelerando los pasos, los tiempos para avanzar con el proyecto de ley de glaciares y tener novedades esta semana. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Sí, después de un martes de varias comisiones y sobre todo con la expectativa del oficialismo de poder emitir el dictamen en el plenario de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la reforma de la ley de glaciares, vamos a llegar al día miércoles cuando ya hay un pedido de sesión realizado hace pocos minutos por el oficialismo y otros bloques también que lo acompañan. Vimos allí firmas de diputados del PRO, de la UCR, de Innovación Federal, también de los bloques que responden a los gobernadores de Tucumán, de San Juan y bueno, firmaron este pedido de sesión para el miércoles a las 15 horas que tendrá como único tema, la reforma de la ley de glaciares. Es la primera sesión que vamos a tener dentro del periodo ordinario que comenzó el 1 de marzo. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está la citación. La nota que solicitan justamente esta sesión especial solicitada por el diputado Gabriel Bornoro y en primer lugar el jefe del bloque de La Libertad Avanza a fin de considerar el expediente 0072S-2025, esto es proveniente del Senado, ley en revisión, proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Lo que seguramente va a suceder luego de este pedido es cuando llegue la nota oficializada y la sesión quede oficializada convocada por el secretario parlamentario Adrián Pagán. Es decir, que va a haber una nueva resolución en minutos. Es muy posible que en minutos antes que terminemos nosotros Pasos Perdidos del día de hoy, tengamos ya la resolución oficial de la presidencia de la Cámara, por intermedio del secretario parlamentario Adrián Pagán, de la convocatoria para el miércoles a partir de las 3 de la tarde en el recinto de la Cámara de Diputados. Señora Silvina Anciono, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, buenas tardes. Bueno, sí, una semana donde la agenda está puesta y centralizada en la reforma de la ley de glaciares. Mañana tenemos el plenario de comisiones de asuntos constitucionales y recursos naturales para emitir dictamen ya mañana y el miércoles el recinto. Así que bueno, estamos pendientes también de los invitados que van a venir a la reunión de comisión, el plenario. Va a ser una jornada bastante extensa como la sesión, porque la sesión está convocada hasta a las 15 en principio. Creemos que se va a ratificar ese mismo horario después en la convocatoria formal. Así que va a ser una sesión bastante extensa con discursos
contrapuestos, ¿no? Entre los que están a favor de la reforma y los que la cuestionan. Así Claro. que veremos cómo se va desarrollando la sesión, pero en principio va a ser una sesión bastante extensa, porque la mayoría de los diputados van a querer exponer y bueno, van a hablar también del tema de las audiencias. Seguramente va a estar este reclamo opositor de que habían planteado que las audiencias no estaban del todo bien convocadas y que podían llegar a judicializarse. Así que el debate va a estar centrado en este tema, seguramente. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, bien lo destacaba Meli, que la convocatoria, cuando veíamos la convocatoria formal o la convocatoria o el pedido hecho formalmente por Gabriel Bornoroni, el presidente de La Libertad Avanza, a las autoridades de la Cámara, no solo lleva la firma de diputados del oficialismo, es decir, que lleva la firma de muchos bloques. Esos bloques esas firmas hay que traducirlas como diputados que van a ir al recinto. Sí, ¿no? se contabilizan entre los que firmaron representantes de distintos bloques aliados 128, a uno Claro. de los 129 del quórum. Sí. Me contaba un colega también que habría una baja A igualmente. ver, acá tenemos Sí. la convocatoria ya oficial, firmada por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, ante el pedido de los distintos bloques, oficializando lo que es la convocatoria a sesión especial de la Cámara de Diputados, como dice nuestro Zócalo, el miércoles a las 15 horas. Bueno, ahí está lo que estábamos diciendo, que Ahí está la firma de en Pagán. unos minutos nomás se iba a oficializar esta convocatoria al recinto, que, bueno, como te decía, a ver, 128 diputados son los que están representados a través de esas firmas, Claro. pero se sabe que hay otros bloques, como por ejemplo los catamarqueños del Hijo Catamarca, que están a favor de esta ley, que seguramente se van a ir a sentar al recinto a dar quórum, ¿no? No representa ese primer poroteo algo significativo porque, Sí. bueno, hay que buscar también entre otros aliados que se están manifestando a favor e incluso votos que espera el oficialismo contar por parte de algunos de Provincias Unidas y otros también del propio bloque Unión por la Patria, como pasó en el Senado, Claro. con dos senadores, Lucía Corpache de Catamarca y Sergio Uñac de San Juan, dos de las provincias más interesadas en que salga esta ley. Claro, es decir que es muy posible que haya votos cruzados de Unión por la Patria acompañando la Sí. iniciativa. Sí. Algo que desde Unión por la Patria critican mucho y hasta denuncian, aún sin un sustento real de prueba o algo similar, pero Germán Martínez lo ha dicho públicamente de, bueno, diputados que quizás dan quórum y después se retiran a la hora de la votación. También. O se abstienen. O se abstienen, Sí. o votan a favor, pero no estuvieron presentes en el quórum. Bueno, esas situaciones que hacen también a los movimientos dentro del Congreso, ¿no? Las posibilidades Sin y lugar a opciones que dudas. tiene cada diputado. Exactamente, y me parece que esa opción casi de libertad de acción para varios diputados del bloque de Unión por la Patria, que es una decisión que ya desde hace tiempo la viene llevando adelante el diputado Germán Martínez, el presidente de la bancada, es lo que le permite mantener unificado el bloque. Seguramente. Porque en estos momentos son los diputados, pueden ser de Catamarca, pueden ser de San Juan, que a partir de pedidos de sus propios referentes políticos o del propio gobernador de la provincia acompañan esta iniciativa. Pero ayer fueron otras iniciativas y fueron Sí, otros, no sería la primera otras vez provincias. que ocurre esto, ¿no? Sería la Exactamente, primera vez que ante exactamente. un proyecto en el cual que es enviado por el oficialismo, por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, Unión por la Patria también tiene algunas bajas o, bueno, hay algunos diputados que pueden votar a favor de algún proyecto del Ejecutivo también, ¿no? Claro. Que son proyectos que dividen también, que alcanza todos los bloques, esto que es transversal. Exactamente. Bueno, mañana tenemos entonces el plenario de comisiones. Hay invitados, hay gobernadores invitados. Todavía no tenemos el listado de los invitados No. No. formalmente. Formalmente no Hay está. algunos gobernadores que ya que están en Buenos Aires, algunos llegarán mañana. Hay otros que ya llegaron a Buenos Aires, caso del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y se reunió ya en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli. Siempre cuando Santilli se reúne, también lo hizo Claudio Poggi, Ujú. el gobernador de la provincia de San Luis.
cuando se reúne un gobernador con el ministro del Interior o el ministro del Interior viaja a las provincias, uno de los temas tiene que ver con la agenda parlamentaria, Sí, tiene que seguro. ver también cómo se posicionan sus diputados, los referentes de cada gobernador aquí en el Congreso, para el tratamiento de determinados proyectos. Sí, hablando justamente de Jujuy, que Sí. es una de las provincias que forma la mesa del litio. Recordemos Exacto. que está la mesa del cobre también. La del Sí. cobre es sobre todo de las más interesadas en esta reforma, pero en Jujuy, por ejemplo, el gobernador Carlos Sadir tiene una diputada que le responde, que es María Inés Igarán, pero ella está totalmente en contra Claro. de la reforma de la ley de glaciares. De hecho, fue la diputada, recuerdo, cuando a veces, ya lo he dicho en este programa, que en la Asamblea Legislativa le gritó al presidente, no a la ley de glaciares. Claro. Así que bueno, ella es una de las que encabeza también en su momento los pedidos para que se realice audiencia pública aquí en la Cámara de Diputados. Ese caso veo nomás. Después Sí, otros bueno, legisladores que Risotti- responden a sus Risotti mandatarios. está Risotti también en también, Provincias también. Unidas, ¿no? El Sí. otro diputado radical de la provincia de Jujuy. Sí, no sé si responde tan directamente a Sadir, pero bueno, después sí está el caso de legisladores obviamente alineados como los de los sanjuaninos de Producción y Trabajo, que de hecho el gobernador Marcelo Orrego, que fue uno de los que más defendió también esta modificación, fue el que envió funcionarios Claro. aquí a las audiencias A las públicas. audiencias, sí. Sí. Sí, hasta ahora Han San tenido Juan. una participación muy activa, También. Sí. tanto San Juan como Catamarca. Me parece que los radicales de Jujuy, que están en Provincias Unidas, responden más dentro de lo que es la interna radical de la provincia, más al ex gobernador Gerardo Morales que Claro. al actual gobernador Claro. Carlos Sadir. Más allá que, obviamente, si hay un pedido del gobernador, no Se van creo a que en dar el línea. caso de la diputada Cigarán, Claro. que fervientemente lo ha planteado, Sí. que está en contra, e incluso había pedido que la comisión se traslade a la provincia, el plenario, para discutir la ley de glaciares. Sí, y a diferencia, pensaba ahora también de otros radicales, como son los mendocinos, que sí, Sí, están en el claro. bloque con Pero el sello están UCR alineados. y están alineados, sobre todo los dos mendocinos, Pamela Garazay y Lisandro Añeri, a Alfredo Cornejo, otro gobernador Exactamente. de los que está detrás de esta ley. Bueno, hablamos de la agenda de este Congreso Nacional que se va nutriendo no solo con estos proyectos, que estamos hablando de la ley de glaciares, que es un proyecto del Ejecutivo, o con otros proyectos del Ejecutivo. También, Silvina, se nutre con proyectos de los propios diputados o de las propias diputadas. Sí, sí. Ahora en estos días también están ingresando los proyectos que presentan los diputados. Después de una vez que se abre el periodo ordinario, a partir del 1 de marzo, empiezan a ingresar los proyectos de los diputados. Sí. En las últimas semanas, bueno, se aumentó la cantidad de proyectos que presentaban los diputados y sobre todo también los diputados que inician su mandato, ¿no? Que están debutando en la función parlamentaria. Pero en el caso que vamos a presentar ahora es una diputada que es de Bloque Radical, es Karina Banfi. En realidad es radical, pero Ahí tenemos las formó placas. un monobloque que se llama Adelante Buenos Aires. Bueno, ella es, como dijimos, es de radical, de origen radical, es de Bahía Blanca. Y lo que presenta es un proyecto para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos. Es un proyecto que ella ya lo había presentado y lo que propone es retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos que pertenecen al Estado Nacional. Ella, bueno, lo que dice es que el objetivo de este proyecto es que se reafirme el carácter laico del Estado, porque hace referencia al artículo de la Constitución, al artículo 2, más precisamente de la Constitución, donde habla de que el gobierno federal tiene que adoptar la religión católica. Lo que ella dice es que lo que habla la Constitución es del gobierno federal y no de el Estado o la República Argentina. Entonces, lo que dice es que no estaría cumpliendo la Argentina con los tratados internacionales que hablan de la libertad de cultos. Entonces, la presencia de símbolos religiosos en los edificios públicos iría en contra de esta libertad de cultos que tendría que tener o respetar la Argentina. Bueno, vamos a la siguiente plaquita.
Bueno, lo que decíamos, busca garantizar entonces el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia. El objetivo es reafirmar el carácter laico de los poderes públicos en todo el territorio de la República Argentina. Bueno, como hablábamos, a ella hace referencia a esto, a la Constitución, que no establece el carácter religioso, cristiano, católico, apostólico, romano del país, sino que habla de gobierno federal. Bueno, vamos a la siguiente plaquita. Hace referencia a esto, de que el Estado tiene que garantizar el trato igualitario a todos los cultos, no solamente a la religión católica, ¿no? Y esto de que la Constitución establece que se trata de el gobierno federal es el que sostiene el culto católico y no la República Argentina, ¿no? O sea que el país debería tener un precepto de libertad de cultos en respeto a estos tratados internacionales y en general para que se reafirme este carácter laico de la Argentina. Hace referencia también a una acción de amparo que se presentó en el 2003 en tribunales, donde hay una figura de la Virgen de San Nicolás y entonces el planteo era de una asociación de abogados que decía que esto podía inclinar la balanza a favor o en contra de determinada religión porque podía no ser, o podía ser tratado como para un lado o para el otro, dependiendo de un fallo judicial que tenga que ver con alguna decisión del culto católico. Entonces, bueno, ese fallo igualmente no fue una acción de amparo, no un fallo, sino no prosperó, quedó ahí. Bueno, vamos a la siguiente plaquita. Bueno, lo que dice Banfi es que el Estado argentino debe cumplir con los principios estos de libertad religiosa y de conciencia explícitos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Lo que dice es que se incumplen de esta manera, si no se liberan, digamos, si no se trata este proyecto, se incumplirían tratados internacionales con jerarquía constitucional. Lo que establece en el proyecto es que a partir de la aprobación de esta iniciativa, el Estado tendría 90 días para retirar de los edificios públicos estas imágenes que tengan que ver con la religión católica. Bueno, el proyecto, lo que ella cuenta, esto de los antecedentes judiciales que hablábamos recién, del 2003, de esta entronización de una imagen religiosa en el Palacio de Tribunales que finalmente no fue quitada. Y lo que establece, bueno, los giros que tiene este proyecto es que debe pasar por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación General en el caso de que, bueno, se incluya en el temario en convocatoria de las comisiones. Por el momento no están convocadas para este tratamiento, no es una prioridad y no tiene otras firmas de otros diputados, con lo cual es un proyecto que, bueno, fue presentado por la diputada Banfi. Solamente habrá que ver si tiene mayores respaldos como para que, bueno, en principio pueda prosperar. Por ahora está el proyecto solamente de ley. Así que, bueno, este es el proyecto que puede traer algún tipo de controversia, ¿no? Claro. Bueno, sin dudas, ahí estamos con este tema que nos trae Silvina, que tiene que ver con la agenda que va teniendo la Cámara de Diputados y el tratamiento que tendría que tener esta iniciativa, como otras iniciativas, pero esta puntualmente, la de la diputada Karina Banfi, que tiene que ir a las comisiones de Legislación General y de Relaciones Exteriores. Dos comisiones encabezadas por el oficialismo, en esta Cámara de Diputados. Exacto. Así que la agenda del tema queda atada un poco a la decisión política que adopte el bloque del oficialismo, si avanzar o no con un proyecto de ley. Todo depende mucho, en gran medida, y por eso están las discusiones que estamos viendo por estas últimas semanas, de cómo quedan conformadas las comisiones. Hay un poder importante que tiene el presidente de la comisión para hacer avanzar o dejar ahí a un proyecto determinado. Nos vamos a ir a una pausa, a la primera, y enseguida regresamos. Esto es Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Una jornada, como ya estamos viendo, no solo van a conformarse las comisiones de trabajo, sino también se espera un plenario para avanzar con el proyecto de ley de glaciares, proyecto que ya cuenta con la sanción del Senado Nacional, reunión de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, en la cual fueron invitados diferentes gobernadores provinciales, aquellos que integran la mesa del litio y del cobre, principalmente, las provincias que son mineras en la República Argentina. Y posteriormente, lo que va a ser el miércoles, a las 3 de la tarde, sesión especial para discutir la ley de glaciares ya en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, a ver, ¿por dónde avanzamos con la actividad del Congreso? Bueno, sí, Fernando, recordemos que cada vez que sucede algo tanto en el plano nacional como internacional, el Congreso es la caja de resonancia de muchas de estas cuestiones que obviamente empiezan a impactar de alguna manera en la economía doméstica, y estamos hablando en este caso de lo que tiene que ver con la suba del combustible a partir de la guerra en Medio Oriente. Y hay algunos diputados que, bueno, vienen con algunas ideas respecto de poder amortiguar lo que ha sido el impacto en los surtidores para los consumidores y sobre todo lo que después eventualmente podría trasladarse a costos. Hoy también, día lunes, después de un fin de semana largo por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas y de Semana Santa, hoy lunes también amanecimos con la noticia de que los colectivos, algunas líneas, están con una frecuencia reducida debido también a esta suba en el combustible, por lo cual empiezan a verse algunas consecuencias. Y bueno, en este sentido hay diputados, un grupo de diputados de Unión por la Patria, que presentan un proyecto que lo que busca es, lo que propone es suspender de forma transitoria el impuesto a los combustibles líquidos hasta el 30 de junio. Es un proyecto cuyo autor es Emir Félix, diputado de Unión por la Patria de la provincia de Mendoza, pero también firman otros, entre ellos Guillermo Mitchell, Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Pablo Todero y otros también integrantes de este bloque. Los objetivos son compensar el incremento del precio en los surtidores, como decimos, y aliviar el impacto sobre consumidores y economías regionales. De lo que hablan también y señalan con énfasis los diputados es que, en las últimas semanas, sobre todo en las últimas 2 semanas de marzo, el combustible aumentó un 25% aproximadamente, ¿no?
Por eso, a ver, al tocar obviamente un tema tributario, algo que impacta en la recaudación del Estado Nacional, uno de los artículos de este proyecto lo que prevé es que el jefe de gabinete deba reasignar partidas presupuestarias para la implementación de este proyecto si saliera, de modo de, bueno, poder suplir los montos que deberían ir destinados a fondos específicos, que ahora vamos a repasar algunos. También otros de los objetivos es evitar un mayor encarecimiento de costos para el transporte, la producción y los consumidores, como estamos diciendo, una cadena cuando hay aumento de combustibles que se traslada luego también a los costos, ¿no? No solamente al combustible, bueno, que sí, se ve reflejado ese impacto más fuertemente cuando vas y cargas la nafta en la estación de servicio, sino luego en todo lo que son los bienes y servicios. Y también, bueno, mitigar el impacto del aumento internacional del petróleo. Como estamos diciendo, esto es consecuencia de cómo se ha disparado el precio del petróleo a partir de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el bloqueo que hay en el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del crudo a nivel mundial. Y bueno, a partir de allí, estas réplicas que estamos viendo. De hecho, lo que plantean también los diputados en los argumentos de este proyecto es que hay otros países como España, como Chile, que bueno, decidieron avanzar en medidas para amortiguar este impacto. En el caso de España señalan que aplicaron una reducción del 10% del IVA. Bueno, ahí sin lugar a dudas, qué es lo que ocurre en otros países del mundo es el reflejo de qué es lo que puede ocurrir en la República Argentina, o por lo menos cuál es la discusión que vos bien, Mary, estás señalando que se puede llegar a abrir en este Congreso Nacional a partir de estas iniciativas. ¿Por qué? Porque son hechos que se van dando, digamos, como nosotros decimos, noticias en desarrollo. Aquí también, aquí hay acontecimientos en desarrollo y hay países que ya van actuando y nosotros tomamos también esos ejemplos y otros tomarán después el ejemplo de la República Argentina. Pero lo cierto es que hay una, como la globalización de la información, también una globalización de cómo actuar en estos casos extremos. Exactamente. Bueno, y según estimaciones, ahí veíamos en la placa, según estimaciones plasmadas en el proyecto, el impuesto a los combustibles líquidos representa aproximadamente 345 pesos por litro de combustible, lo que equivale al 15,83% del precio final, ¿no? Así que con esto es lo que buscan de alguna manera, bueno, reducir un poco esa suba. Y después también, bueno, esta suspensión aplicaría a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Y lo que advierten los diputados es por el incumplimiento del gobierno en cuanto a las asignaciones específicas por la recaudación de este impuesto, porque estamos hablando de que el impuesto a los combustibles líquidos debería distribuirse, según rige actualmente, en distintos porcentajes al Tesoro Nacional, a las provincias, al Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI, al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y a la compensación del transporte público. Pero, sin embargo, en el último tiempo, en estos 2 años de gestión, ¿por qué dicen que el gobierno no cumple con la ley los diputados? Porque lo recaudado no se distribuye en su totalidad a todos estos destinos, ya que hay fideicomisos y fondos que fueron eliminados, como el Fondo del Compensador del Transporte, que vimos desde un comienzo de la gestión de Javier Milei a los intendentes pasear por aquí, por distintas comisiones, reclamando por este fondo compensador e incluso presentando proyectos e iniciativas que luego, bueno, no llegaron a ningún lado, que tenían que ver con volver a crearlo, a este fondo, y financiarlo con justamente la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Es un tema que ya está siempre un poco bastante en discusión, pero bueno, ahora debido al contexto internacional también quieren de alguna manera avanzar. Y además varios son de estos planteos de los intendentes por estos fondos específicos, en muchos casos respaldados por sus gobernadores, como el caso ha sucedido, por ejemplo, con Córdoba, donde vino Pacerini, que es el intendente de la ciudad de Córdoba,
y que trajo también el respaldo del gobernador Martín Yayora, claro. que también pelea por otros, otros fondos que también se dejaron de coparticipar y por lo tanto fueron una reducción en torno a los ingresos para las arcas de las provincias. Exactamente, ya el transporte que ha aumentado significativamente en estos años a partir de lo que fue la reducción de los subsidios, ahora si se suma esta suba también al combustible, bueno, ya el impacto, como te digo, lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en lo que fue la zona AMBA, varias líneas nacionales tenían y provinciales de la provincia de Buenos Aires tenían una reducción de la frecuencia. Mucho más impacta también este tema del transporte en lo que son las empresas del interior del país, ¿no? Donde el costo del boleto es mucho más elevado también que en la zona del AMBA. Bueno, sin lugar a dudas. Bueno, parte de, como hablábamos en el bloque anterior con Silvina, respecto al proyecto de Karina Banfi, este proyecto que suma Unión por la Patria, tiene que ver con ir generando las discusiones en las diferentes comisiones, ir marcando lo que es la agenda que tiene este Congreso Nacional, por lo menos la agenda que proponen también los diputados. Más allá que, obviamente, en toda discusión política, en todo cuerpo parlamentario, los proyectos del Ejecutivo tienen un peso importante. Ahora, los diputados, bueno, también quieren tener su agenda. Tanto en diputados como en el Senado. Sí, en este sentido, por el momento la discusión está centralizada en el tema de la ley de glaciares también la próxima semana tendríamos el debate, empezaría el debate por la ley hojarasca, que son los dos temas que el gobierno también considera como claves y como prioridades para este periodo, estos primeros meses del periodo ordinario. Así que habrá que ver también qué otro proyecto se suma y si es que se avanza con otro tipo de agendas que también pueden ser de los diputados y más allá de los del Ejecutivo se empiecen también a debatir. Bueno, hablando de agendas, tenemos que hablar de la agenda que hoy tuvieron y llevaron adelante dos referentes de poderes ejecutivos. Hablamos de Javier Milei por la República Argentina y ahí tenemos, y de José Antonio Kast, presidente de Chile. Su primer viaje oficial fuera de su territorio y eligió para dar ese puntapié inicial de las relaciones internacionales el presidente Kast a el presidente Javier Milei, ahí ingresando a la Casa Rosada hoy por la mañana, ya a las 11 de la mañana. Se llevó adelante esta reunión, ahí está en el salón de los bustos, el saludo. El primer saludo es el segundo saludo entre los dos presidentes, porque el primero fue en el Palacio de la Moneda. Claro, y formalmente, formalmente porque se vieron anteriormente también. En el viaje de Milei. Kast, que hace menos de un mes asumió el 12 de marzo, y en menos de un mes también ya ha tenido unas protestas significativas en Santiago de Chile, sobre todo el movimiento estudiantil por algunas de sus primeras medidas. Obviamente comparten con el presidente Javier Milei y varios mandatarios de la región, distintas políticas a implementar en sus respectivos países y están alineados justamente en lo ideológico. Por eso es seguramente la razón de uno de los primeros países que visita, no solo de nuestra cercanía. Es muy posible también que hayan hablado sobre la marcha y cómo viene trabajando la Argentina con el tema de la ley de glaciares, el tema de que las provincias mineras están interesadas en esa iniciativa, en ese proyecto. Chile también está caracterizado por el trabajo que hace desde su minería como para generar fondos para su país. Lo mencionan y lo mencionaron todo el tiempo durante el debate de la ley de glaciares. Sí. Exactamente. Con Chile. Esta visita igual es una tradición, por lo que estuve viendo también, es una tradición diplomática de Chile de que el presidente que asume la primera visita internacional es a la Argentina. Se ha repetido en las últimas administraciones, incluso el presidente Boric, el anterior presidente,
se reunió, la primera visita que tuvo fue a la Argentina Claro. y se reunió con el expresidente Alberto Fernández. Bueno, lo que hoy hablaron también el tema de los pasos fronterizos, También. de qué manera poder utilizar entre los dos países lo que es el trabajo en lo que hoy está pidiendo el mundo, que es energía, que es Sí, gas, sí. que es petróleo, que es combustible, y hacer un paso entre Argentina y Chile, e incluso ya hay empresas que vienen hablando y vienen trabajando el tema, para obviamente abaratar costos. Ahora que está el problema del estrecho de Hormuz, está también el medio del conflicto entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Bueno, esta es una zona del mundo pacífica, esta es una zona productora de combustible, de energías, y es una zona en la cual Argentina y Chile quieren explotarla. Sí. Y otro tema que estuvo presente también en la agenda entre los dos presidentes fue el tema de la soberanía por Malvinas. También. También se habló ahí de la defensa de la soberanía de Argentina sobre las islas. Y un dato de color es que hoy es 6 de abril, pero ayer 5 de abril Sí. fue el Día de la Amistad Argentino-Chilena. Así Bueno, que en ese estuvo marco todo. se da esta reunión entre ambos presidentes. Bueno, vamos a ver qué decía el diputado Carlos Zapata, diputado de La Libertad. Bueno, no, después vamos a estar con eso. Comentarles que, bueno, hablando de esta, de lo que fue en definitiva también esta reunión bilateral entre la República Argentina y la República de Chile, dos mandatarios que con sintonía en torno a cómo llevar adelante. Ahí está nuevamente las imágenes de cuando ellos estaban ingresando a la Casa Rosada, digamos en la previa a lo que fue esta reunión, y la idea de avanzar entre los dos países, entre lo que tiene que ver con el tema de implementar medidas para frenar también el tema de la inmigración ilegal en Chile. Bueno, es un tema con el que Kast hizo campaña en Chile, y de hecho días atrás se mostraban imágenes también en la frontera norte entre Chile y Bolivia de, bueno, que estaban cavando zanjas y levantando algunos muros. Claro. No te podría decir específicamente en qué Plan escudo lugar fronterizo se llama. Ahí está, exactamente. Y bueno, la seguridad fue justamente tema con el que hizo campaña Kast. Pero bueno, en los primeros días de su gestión impactó bastante lo que fue la suba de combustibles anterior incluso a este conflicto que estamos hablando, de lo que tiene que ver con las consecuencias de la guerra. Y eso se trasladó de alguna manera a, bueno, precios que fueron remarcados en el comercio, ¿no? Claro. Así que había ahí también, en torno a lo que tenía que ver con estas protestas que te decía que hubo en Santiago, reclamos en ese sentido. Bueno, y ahí teníamos la imagen del Salón Blanco, el saludo entre ambos mandatarios, la imagen final de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, y la presencia del mandatario de Chile, aquí en el mandatario José Antonio Kast, con el presidente de la República, Javier Milei. Bueno, vamos ahora a tener más información que tiene que ver con la actividad en este Congreso Nacional, más información sobre la actividad del Parlamento, que nos trae Daniela con toda su información. Bueno, estamos ya mirando a la semana que viene, después de Semana Santa. El oficialismo ya está pensando en una sesión para tratar la ley de glaciares, esta ley que se sometió a un montón de audiencias públicas, 2 audiencias públicas la semana pasada. Tiene todavía que conseguir dictamen de comisión. El oficialismo está pensando también en convocar a gobernadores, que son los gobernadores de la mesa de litio, los gobernadores de la mesa de cobre, San Juan, Catamarca, Tucumán, Jujuy. ¿Por qué? Porque están queriendo darle voz para contrarrestar, obviamente, la oposición que primó, obviamente, en las audiencias públicas, en lo que se escuchó de esas exposiciones. Están pensando en conseguir un dictamen el mismo día de esta reunión informativa, que se piensa para el día antes del 8 de abril, que sería esta sesión para glaciares.
Esta comisión va a estar, este plenario va a estar a cargo de José Peluc, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y de Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Por qué están tan seguros de que van a terminar convocando la sesión del 8? Porque ya desde hace un par de semanas el oficialismo está bastante seguro de que tienen el número para esta mayoría. ¿Cómo se va a conformar este número? Primero que nada, vos tenés a los gobernadores que ya se anticiparon a favor, que son Raúl Jalil, que tiene su bloque del Hijo Catamarca, Osvaldo Jaldo, que tiene su bloque en Independencia, a Marcelo Orrego con Producción y Trabajo, tenés a Gustavo Sáenz en Salta, que maneja Innovación Federal junto con Misiones, y eso genera obviamente un piso de alianzas que con la UCR, que tiene también a Cornejo por Mendoza y a Esdero por Chaco, y el PRO, que anticipó que iba a estar a favor de este proyecto de ley, ya se aseguran unos 130, 132 votos. A eso le vamos a sumar que, como pasó en el Senado, que Sergio Uñac, que es un senador de la provincia de San Juan, y Lucía Corpachi, la senadora de la provincia de Catamarca, se distanciaron del interbloque de José Mayans, de Unión por la Patria. Se está pensando en dar algún tipo de bajada, una libertad dentro del bloque acá en diputados también, porque muy probablemente los que correspondan a estas provincias, a San Juan y Catamarca, se dividan para apoyar también este proyecto de ley. Especialmente lo vimos muy firme en San Juan. Así que el gobierno tiene los números para construir esta mayoría. ¿Cuál va a ser el próximo desafío dado para algunos aprobado este proyecto de la semana que viene? Es ir con la ley Hojarascas. La ley Hojarascas, que se presentó oficialmente el viernes pasado, ya tuvo, recordemos, su primer intento hace más o menos un año atrás, un año y pico atrás, y tuvo giro a 3 comisiones, que son las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Según lo que yo pude confirmar, esta presentación que se reiteró el viernes pasado, el 27, también tuvo giro a estas 3 comisiones. Esto es clave porque el oficialismo en realidad le hubiese gustado que no tenga el giro a las 3 comisiones, porque obviamente mientras menos comisiones, más ágil es ese tratamiento, pero al haber tenido el antecedente del primer intento, es muy difícil evitarlo. Por ende, va a ser un tratamiento arduo el de Hojarascas. De todos modos, es muy improbable que haya oposición a este proyecto de ley. No tiene un impacto real, digamos, en la vida cotidiana. Se trata de un proyecto que busca limpiar el marco normativo de esas leyes que ya no se practican, no se ponen en práctica. Por ende, el oficialismo cree que va a tener un tratamiento fluido y van despejando el camino de todos los paquetes de leyes que tiene pensado el gobierno para seguir enviando este 2026. Recordemos que el Senado va también a empezar con el proyecto de ley de propiedad privada que tiene desalojos, expropiaciones, materia de tierras rurales, manejo de fuego. Así que eso va a ser también un tema clave en el debate que después va a tener que venir a la Cámara de Diputados. Así que mucho para trabajar en el mes de abril. Vamos a ver si este primer paso para la sesión de la semana que viene es exitosa para el gobierno. Estaba el informe, Daniela Romero, la actividad que se va a estar centralizándose a partir de mañana martes y el miércoles en esta Cámara de Diputados. Tema central, sin dudas, el tema de la ley de glaciares, y también empieza ya a hablarse de la ley Hojarasca, que es otro de los proyectos que el Ejecutivo ha enviado aquí a este Congreso Nacional. Nos vamos a ir a la pausa, despedimos a Silvina Anciono. Silvina, gracias. Y nos estamos reencontrando. Nos vamos a la pausa y vamos a seguir con una hora más de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en compañía de Melissa Jofré. Pausa y enseguida regresamos.
de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes,
vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Regresamos a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión, una jornada en la cual ya se confirmó la sesión prevista para esta semana, sesión prevista para el miércoles a las 3 de la tarde para discutir el proyecto de ley de glaciares, proyecto que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Senadores y que si no hay ningún contratiempo, el miércoles va a ser convertido en ley de la Nación. Mañana va a haber plenario de comisiones de recursos naturales y de asuntos constitucionales con invitados. Entre los invitados van a estar los gobernadores que conforman la mesa del litio y la mesa del cobre, es decir, gobernadores de provincias mineras que van a participar de la comisión y posteriormente lo que van a hacer entre los diputados de ambas comisiones es discutir y firmar los dictámenes correspondientes. Hablamos de los distintos proyectos que hay en esta Cámara de Diputados de la Nación. Uno de ellos tiene que ver con las plataformas digitales. Estuvo trabajando sobre este tema el señor Leonardo Fredes de esta manera. La Libertad Avanza y sus bloques aliados decir, bueno, esto está contemplando mucho lo que tiene que ver con las aplicaciones, con el delivery, una nueva modalidad de trabajo. Había dicho la ex ministra de Trabajo, ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, que los jóvenes también querían, estos jóvenes que son por lo general, querían esta modalidad de tener su tiempo libre, de descansar cuando querían, que hay una nueva visión de lo que es el trabajo que escapa a las 8 horas de oficina que por ahí tenía contemplado como ideal una generación anterior, y desde la Libertad Avanza decían interpretar a estos nuevos integrantes del mercado laboral a partir de esta disponibilidad de su tiempo y de un trabajo más independiente. Ante esto, Marina Salzman, de Unión por la Patria, del subbloque del Frente Renovador, que tiene como líder a Sergio Massa, presenta un proyecto de ley para darle un marco legal a la gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales que busca garantizar mayor transparencia, apuntar a los derechos laborales y a la supervisión estatal. En base a ese objetivo, la diputada que firma el proyecto, junto a algunos de sus compañeros del sector interno de Unión por la Patria, dice que tiene que haber una transparencia algorítmica. Acá se basa en que las plataformas, las empresas multinacionales que dan tanto lo que tiene que ver con, fundamentalmente, delivery de comida y con lo que es cuestión de viajes y de aplicaciones para trasladarse de un lugar a otro, tienen un algoritmo que le marca al trabajador, al sujeto que decide
trabajar mediante estas aplicaciones, no sabemos bien cómo definirlo porque no es empleado, entonces entramos en esto de buscarle la definición. Hay como una tabla que da ese algoritmo y que de acuerdo a esa tabla el trabajador tiene más o menos trabajo, le llegan más pedidos, le llegan menos. Hay como una especie de ranking que según el desempeño que va teniendo tiene mayores premios o no. Bueno, en esto es donde quiere legislar la diputada nacional. ¿Qué busca? Esta transparencia obliga a las empresas a explicar cómo funcionan los sistemas que toman decisiones sobre los trabajadores. Es justamente lo que estoy diciendo. Que el trabajador pueda ver un poco cómo es el premio y el castigo y de dónde surge y cómo se forma esa tabla para saber cómo está posicionado, si le tocan más, menos viajes, llevar más o menos productos y tener una idea de en qué parámetros basarse. Una gobernanza colectiva, esto justamente tiene que ver con que también tengan participación de alguna manera las empresas y los trabajadores en lo que es esta toma de decisiones o que haya una especie de un consejo o algún organismo intermedio que lo pueda consensuar y un derecho a la información algorítmica que le llaman, donde las empresas deberán informar de manera clara y comprensible cómo se asignan los pedidos o viajes, que es lo que estoy diciendo. Hay una especie de ocultamiento, si un empleado lo quiere saber no lo tiene muy claro, entonces bueno, que estén sobre la mesa a partir de una serie de requisitos que pone la diputada en el detalle del proyecto, cómo tiene que llevarse adelante ese punto. Se busca ver qué variables determinan los ingresos, qué criterios pueden generar suspensiones o bloqueos, porque esto también les molesta mucho a los trabajadores de aplicaciones que de pronto se encuentran con una suspensión o con un bloqueo para trabajar y no saben por qué. Claro. Entonces no saben de dónde surge, cuál es el dato, quién los calificó mal, por qué, no tienen forma de decir, bueno, si dicen que yo hice mal este viaje o que no lo tomé en el caso de ser de alguna plataforma de viaje, que le den la posibilidad de cuestionarlo o alguna forma legal de poder comprobar que no es así como se lo calificó. Entonces, dependen pura y exclusivamente del algoritmo que pone la empresa. Y también qué datos personales se utilizan y con qué finalidad para poder avanzar en la distribución del trabajo de las plataformas. Y algo muy importante, y que lo ponía de relieve la diputada cuando hablábamos antes de la presentación del proyecto, nos decía, es importante la portabilidad del historial digital. Vos hoy te vas de una empresa, te dan un certificado de trabajo, vas a otra y lo presentás, además de, bueno, si la salida fue en buenos términos, está el contacto, que le pidan a una empresa, si dígame, a quién llamo, con quién hablo, y se buscan las famosas referencias laborales. Un trabajador que anda en bicicleta, en moto, repartiendo comida, o alguien que hace las 3 o 4 aplicaciones que hay de viajes en auto, se va de un lugar y no tiene mucho que llevar al otro. Es decir, sí, yo hice tal trabajo, pero ahí se termina. No hay un certificado porque no se trata de este trabajo en relación de dependencia. Entonces, hay una portabilidad del historial digital que tiene que ver con que la empresa a la que les prestó servicio tiene que hacer como una especie de planilla o de dar una comprobación de decir, bueno, hizo esto, trabajó de tal manera, tuvo tal puntuación, fue un buen empleado, fue un buen trabajador, no, bueno, y a partir de allí hay como una especie de presentación para que pueda llevar a su nuevo trabajo. Propone la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires que exista un registro nacional de plataformas digitales. Me crucé en el pasillo con un diputado de La Libertad Avanza, le digo, ¿están proponiendo un registro nacional de plataformas digitales? No, de ninguna manera. El Estado metiéndose en la relación de las empresas multinacionales con este trabajador, no va. La Libertad Avanza desde ya dice que no. Claro, punto principal, porque el que desde la Libertad Avanza ya dijeron no. Estado no, que no haya registro nacional, que no haya consejo que supervise, no queremos nada de esto. Privados con privados, el Estado al costado. Auditorías a los algoritmos permitirán evaluar el funcionamiento de los sistemas automatizados utilizados por las plataformas. Esto es que se pueda poner algún sistema de contralor, algún sistema de auditoría que lo pueden implementar desde este consejo que se pretende crear o desde alguna organización intermedia para ver cuál es la fórmula que toman los algoritmos para darle más o menos trabajo a alguien que pretende llevar adelante estas actividades. Bueno, este proyecto de Marina Salman sobre la mesa y hay que ver cómo continúa el debate.
Bueno, interesante el informe de Leo Fredes respecto a este proyecto, porque sobre los trabajadores de plataformas digitales se viene hablando desde hace tiempo. Sí. Se habló en la ley base, se habló en el proyecto de ley de reforma laboral, el último que se terminó sancionando. En la previa, durante el año pasado y el anterior, en la Comisión de Legislación Laboral, no ahora que está la nueva conformación, sino en la anterior, cuando la conducía el diputado del radicalismo. ¿Te acordás que estaba un diputado radical que conducía Martín Tetaz? Ahí está, Martín Ahí Tetaz, también sí. se discutían proyectos vinculados con los trabajadores de plataformas digitales. Sí. Y este proyecto vendría a ser una repercusión de lo que fue uno de los capítulos de la reforma laboral, Claro. donde justamente lo que se estableció es todo lo contrario a un marco legal. Sí se los reconoce, pero como trabajadores independientes y de alguna manera estableciendo que, bueno, no tienen un vínculo como para que el empleador, en este caso las plataformas digitales, puedan responder sobre ciertos derechos o también cuestiones que necesitan para el trabajo quienes están bajo estas plataformas, intentando, obviamente, bueno, sea a través de distintos servicios, generando un ingreso para sus vidas, ¿no? Claro. Porque algunos incluso lo hacen también por fuera de lo que es su trabajo, que quizás tienen un trabajo de relación de dependencia. Claro. Y bueno, es un extra que suman también con las plataformas. Exactamente. Esto sería un marco legal justamente, y por eso digo que va en una visión contraria, o sea, no me parece que vaya a tener por parte del oficialismo quizás alguna discusión, porque recientemente en la Ley de Modernización Laboral salió todo un apartado y un capítulo referido a los trabajadores de plataformas. Bueno, ahí está el proyecto y el planteo que hace la diputada Marina Salzman de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, y que en definitiva nos lo trajo también a la mesa Leo Fredes en las particularidades que tienen los diferentes proyectos que van presentando los diputados, y por supuesto va a formar parte de la mesa de trabajo de los diputados nacionales, y en este caso aquellos diputados que integran la Comisión de Trabajo de esta Cámara Baja. Hablamos de comisiones porque mañana se van a ir conformando más comisiones. Va a estar la reunión nuevamente de la Comisión de Mercosur, que se había reunido hace algunas semanas atrás, que eligió a el diputado Damián Arabia de La Libertad Avanza como presidente, pero en la última semana a Damián Arabia lo eligieron presidente de otra comisión, la Comisión de Comunicaciones e Informática. Así es. Pero recordemos que, bueno, Mercosur se conformó en el periodo extraordinario, algo que extraordinariamente suele suceder, porque si no es una de las comisiones que no estaban entre las prioritarias, pero tenía que tratarse del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se constituyó para tal fin. De hecho, Arabia en redes sociales dijo misión cumplida. Bueno, a partir de su designación en Comunicaciones e Informáticas, decidió el oficialismo ceder la presidencia a Unión por la Patria, que fue quien la presidió en los 2 años anteriores. Recordemos que en diciembre, con el recambio de la Cámara, en el reparto de comisiones se habló de que el oficialismo iba a tener 19 presidencias. Hoy ya tiene 20. Y faltan 3 más conformarse. Bueno, si Mercosur vuelve a manos de Unión por la Patria, ahí se va equilibrando un poco lo que es este reparto justamente de presidencias. Y también otra que fue convocada para estos fines, pero el día miércoles, es la de Familias, Niñez y Juventudes. También fue una de las que se convocó en el verano para tratar el régimen penal juvenil. Y quedó en manos del oficialismo de Gabriela Flores, diputada de la provincia de Salta. Había estado presidida estos 2 años anteriores por el radicalismo, así que hay que ver qué va a pasar ahí. No lo tengo tan claro. En el caso de Mercosur sí está confirmado que Arabia va a dejar esa presidencia, pero bueno, son 2 reuniones que se llamaron y forman parte de la agenda que viene. No están entre las que son constitutivas, las que van a partir de cero ponerse en marcha.
que son las que faltan: derechos humanos y garantía, seguridad interior y previsión y seguridad social. Bueno, la que sí se conformó y ya tiene sus autoridades es la Comisión de Deportes. Consagró a Jorge Chica, diputado de Unión por la Patria por la provincia de San Juan, como flamante presidente, y habló de esta manera. Principalmente el año pasado nosotros, con un proyecto de distintos diputados de nuestro bloque, generamos la oportunidad, y también del bloque del PRO, también lo tengo que decir, junto a Baldassi, la restitución del 1% del Ente Nacional del Alto Rendimiento. Tuvimos dictamen, más de 75 firmas, pero posterior se dieron las elecciones de octubre y luego no pudo llevarse al recinto, ¿no? Chile tiene más de 120 millones de dólares en presupuesto para el deporte, Brasil 800 millones y Argentina ha quedado relegada en los países que menos presupuesto tiene para el deporte, lo que significa el deporte, ¿no? El acompañamiento a nuestros deportistas, pero específicamente, bueno, tenemos una larga historia. En los disensos hay que encontrar los consensos. Me parece que el deporte es tan importante, sobre todo en lo que se está viendo en la sociedad, lo que ofrece para los jóvenes. Y no estamos haciendo mucho, digo, en términos de programas con respecto a los flagelos. Y hablo del consumo problemático, hablo del intento de suicidio juvenil, hablo de la ludopatía, que son los flagelos que hoy más impactan a nuestros jóvenes. Y me parece a mí que vamos a tener una linda comisión para debatir, porque también en ese dictamen, no tan solo la restitución del 1%, sino se creaba ECOFAR, que era también un ente que coordinaba los recursos que iban a las provincias, ¿no? En coparticipación llegaban también recursos a todas las provincias. Realmente un proyecto que seguramente vamos a tener que darle una vuelta roja, pero que es muy importante en el ámbito del federalismo, ¿no? No tan solo la creación y los recursos que va a tener el alto rendimiento, sino la posibilidad que todos los argentinos y chicos y chicas de nuestro país tengan las mismas oportunidades. Bueno, ahí estaba Jorge Chica, flamante presidente de la Comisión de Deportes de esta Cámara de Diputados, hombre de Unión por la Patria. Sí, y exfutbolista y también exsecretario de Deportes en la provincia de San Juan durante 8 años. Claro, durante el gobierno del mandatario Uñac, ¿no? Sergio Uñac, hoy senador de la Nación, y interesante por lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el Senado Nacional, y ya lo hemos planteado en esta mesa, algunos senadores de Unión por la Patria acompañaron el proyecto de ley de glaciares. Uno de ellos fue casualmente el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, hoy senador por Unión por la Patria. El otro voto también fue de otra ex gobernadora, Lucía Corpacci, de Unión por la Patria de la provincia de Catamarca. Jorge Chica también se inclinaría el miércoles, cuando se discuta la ley de glaciares, por acompañar el proyecto. Como lo hizo Uñac en el Senado, él lo acompañaría aquí en la Cámara de Diputados. Habló Jorge Chica, habló con Diputados TV sobre la ley de glaciares. Las expresiones tienen que estar desde todos los lugares. Me parece muy importante que todas las personas, los argentinos y argentinas, se puedan expresar y cuidar el medio ambiente. Creo que eso debe ser una ley para todos nosotros. Principalmente, yo soy muy prudente porque nos ha pasado un dictamen termina, o un proyecto de ley se terminan cambiando en el recinto. Entonces, muchos aspectos uno por ahí adelanta un voto, que después hay situaciones en las cuales uno no coincide con su mirada o con su forma de vivir y realmente termina cambiando el voto en el mismo momento, porque se han hecho modificaciones. Nos ha pasado en muchas de las leyes, ¿no? Me parece muy importante que las provincias puedan cuidar sus recursos. Los sanjuaninos y quienes están dentro de la ley provincial tenemos la posibilidad, para darte un dato. El Yaniglia tiene entre glaciales y periglaciales un 5.000 más o menos. Nosotros tenemos 6.000. Entonces me parece muy importante, nosotros desde la provincia de San Juan, quienes están dentro de todo el núcleo, desde las universidades, de los profesionales que tienen que decir si ese glaciar o periglaciar genera o va a la cuenca hídrica. Y me parece importante que lo podamos debatir, pero que cada uno de los que viven y tienen el recurso puedan decidir, ¿no? Entonces creo que desde que tenemos uso de razón nosotros pretendíamos
que las conducciones y las decisiones lo tomaran los sanjuaninos con la responsabilidad que conllevan. Les pasa a muchas de las provincias mineras, ¿no? Me parece que uno no puede tomar decisiones en la situación que está pasando en Catamarca y en otras provincias. Respeto las decisiones. Por eso sigo insistiendo en que hay que ser prudente en cómo termina el proyecto final, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Jorge Chica, diputado de Unión por la Patria por la provincia de San Juan. Cambiamos de tema y hablamos de la agenda del Congreso. Lo veíamos en los títulos respecto a un proyecto de Dayana Fernández Molero, la diputada nacional del PRO por esta ciudad de Buenos Aires, donde plantea en una iniciativa modificar algunos artículos del reglamento de esta Cámara de Diputados de la Nación. Coti Viñas, nuestra compañera, preparó un informe respecto al tema del reglamento en la Cámara de esta manera. La diputada Dayana Fernández Molero presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Específicamente se refiere a un artículo, pero en líneas generales, en sus fundamentos, lo que dice el proyecto es que se busca exigir mayor rigor, ¿no?, en la presentación de las propias iniciativas. Y se apunta a mejorar la calidad del trabajo legislativo. Quizás algunas veces aparecen o es noticia quienes presentaron más proyectos, ¿no? En línea con lo que veníamos conversando de los discursos en el recinto, pasa también algo similar con los proyectos de ley y esto es lo que apunta entonces la diputada Fernández Molero. El proyecto lo que propone entonces es incorporar requisitos más estrictos para la presentación de las iniciativas parlamentarias y también apunta a que cada proyecto cuente con fundamentos más sólidos. En la siguiente placa tenemos un textual, un entrecomillado, de lo que agrega sobre el artículo 123 del reglamento de la Cámara de Diputados. La primera parte, digamos, del 123, la diputada propone dejarlo exactamente igual, que básicamente dice que cómo se presentan los proyectos de ley, pero agrega: todo proyecto de ley o resolución que implique creación de programas, institutos, organismos públicos, cambios regulatorios o nuevas regulaciones y o modificaciones al régimen tributario nacional, incluyendo la creación, modificación o eliminación de tributos, alícuotas, exenciones o regímenes de promoción fiscal, deberá incluir un anexo. Entonces, acá lo que está diciendo la diputada es: la forma de presentar los proyectos va a ser la misma, pero si esto efectivamente se modifica, propone la obligatoriedad de que cada uno de esos proyectos tenga un anexo. ¿Qué debe detallar ese anexo de cada proyecto de ley? Lo siguiente, hay 3 puntos que la diputada Fernández Molero destaca. En primer lugar, el diagnóstico. Establecer el o los problemas que busca resolver el proyecto como algo básico y en este sentido lo que pide, ¿no?, Fernández Molero que se detalle dentro del área del diagnóstico es la identificación de ese problema, la enumeración de las causas que originan, que ocasionan ese problema que se identifica y también agregar síntesis de otras medidas ya vigentes vinculadas a la solución del mismo problema. Es decir, bueno, agregar más información estructurada siguiendo estos lineamientos respecto del diagnóstico que se hace para llegar a ese proyecto. Eso por un lado, como primer punto del anexo que propone la diputada que sea obligatorio con la presentación de los proyectos de ley. Por otro lado, también ese anexo tiene que tener claros los objetivos, ¿no? Se debe describir brevemente la propuesta donde se especifique su objetivo y su alcance. Ahí adentro el objetivo perseguido, las principales medidas asociadas y vinculación de la propuesta con el objetivo deseado. Si los hubiera, advertencia de efectos secundarios, positivos o negativos que podría implicar la propuesta. Es decir, bueno, quizás ampliar un poco, ¿no?, la mirada respecto de qué es lo que podría ocasionar. Sería raro que un proyecto se presente diciendo, bueno, puede causar cosas negativas, pero es lo que se propone en esta modificación. Y también los antecedentes de normativas o políticas públicas que sean similares y que tengan resultados alcanzados a nivel nacional o internacional. También se busca especificar el por qué y bajo qué criterios la opción presentada es la mejor a alternativas existentes. ¿Qué pasa con este punto? Bueno, hay muchos proyectos que quizás son similares o que quieren abordar temáticas parecidas y es por eso entonces que ahí lo que propone la legislación
legisladora es que dentro del anexo de ese proyecto de ley se especifique por qué esa propuesta es mejor que otras. Por último, y respecto del impacto fiscal, si el proyecto implicase un impacto en el gasto público, deberá incorporar los siguientes puntos: los costos estimados del proyecto, el detalle de la fuente de financiamiento y el universo de potenciales beneficiarios. Bueno, algo muy parecido a lo que también se impulsa desde el gobierno nacional respecto de que se diga de cómo se financian cualquier proyecto que tenga un impacto fiscal, ¿no? Esto está incluido dentro de lo que propone de Dayana Fernández Molero para la modificación del artículo 123, que dice que tendrá que tener un anexo obligatorio. Dentro de toda la fundamentación, el proyecto en sí mismo es muy acotado, tiene solamente 3 artículos, porque propone la modificación del 123 del reglamento interno de la Cámara, pero en su fundamentación fue un poco más extensa la diputada y ahí cuestiona la dinámica legislativa que se está llevando adelante actualmente, que tiene un alto volumen de proyectos, que tiene iniciativas que son repetidas o muy similares, y tal vez, según dice la diputada, quizás hay algunas iniciativas, algunos proyectos que son presentados sin un gran estudio de campo, que sí pretende ella que se especifiquen, ¿no? El objetivo principal de esta iniciativa es ordenar el trabajo parlamentario con menos proyectos, más calidad, mayor rigor en el contenido y mejor uso de los recursos legislativos. Esta iniciativa tiene giro a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y también a Presupuesto y Hacienda. Bueno, ahí estaba la columna de Coti Viñas con toda la información respecto a este proyecto que está planteando la diputada del PRO para modificar un artículo del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos rápidamente a la pausa, la última, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso.
De lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Mañana ya se esperan que vayan conformándose ya el resto de las comisiones entre mañana martes y el miércoles a la mañana. Recordemos que el miércoles está convocada a 3 de la tarde la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de glaciares. Entre mañana y el miércoles a la mañana se estarían conformando las 46 comisiones de trabajo. Así es, sí. Tiempo récord, Sí, ¿no? exacto. Comparado a otros periodos en los que, bueno, fue más lenta la conformación de Sí. comisiones, E incluso nunca se terminó de conformar juicio político. por ejemplo. Bueno, en los Más 2 allá años de, anteriores sí. Que si uno hablaba con Marcela Pagano decía, sí, yo soy la presidenta, pero si uno hablaba con el presidente de la Cámara de Diputados o cualquier otra autoridad de la Cámara, decían, no, no está conformada la comisión. Sí, esa comisión que quedó en un limbo, como decíamos, Exacto. ¿no? Pero hoy por hoy ya está conformada con Lilia Lemoine como presidenta y bueno, como decíamos, ¿no? Una conformación de comisiones bastante acelerada. Recuerdo una de las más aceleradas conformaciones también cuando fue 2020, año de la pandemia, primer año de la gestión de Alberto Fernández en su Sí. momento, que salieron por resolución, ¿te acordás? Porque Claro. estábamos con las reuniones virtuales. Claro. Telemáticas, así que había que conformarlas también de alguna manera extraordinaria en ese momento y bueno, ahí fue que tuvieron un ritmo más o menos acelerado, pero sí, generalmente tardan un poco más algunas en ponerse en marcha Sí. y bueno, finalmente ahora, a un poquito más de un mes de arrancar el periodo ordinario, ya van a estar todas con sus respectivas autoridades, cosa que no pasa, por ejemplo, en el Senado. Claro, Ahí tenés exactamente. un avance más lento también. Ya se Exacto. conformaron varias, son 27, ¿no? Son la mitad. Sí. Bueno, un poquito más en realidad de la mitad, pero igual algunas faltan. Bueno, y veremos también qué es lo que va a pasar. Puede haber esta semana ya novedades respecto a las comisiones bicamerales, aquellas que conforman diputados y senadores de la Nación. La Comisión de Defensa quedó a cargo de el diputado Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, que habló con Diputados Televisión. Habló en primer término en lo referido a el debate que se viene el miércoles, al proyecto de ley de glaciares. En la comisión acabo de hacerme cargo de la presidencia. Hay varios pasos que hay que cubrir. Un ejemplo, tomar posesión de las oficinas, conocer al equipo de planta que trabaja en la comisión, tomar contacto con la documentación reservada que maneja la comisión como parte de las distintas leyes, una de ellas es el FONDEF. Tengo previsto una reunión con la señora vicepresidenta, la diputada Propato, persona que considero muy capacitada y también una persona con la que se puede conversar para ir preparando la agenda de comisiones. He tenido mi reunión con el ministro de Defensa, como corresponde, y bueno, el andar de la comisión tendrá que seguir los parámetros de corrección, de buen diálogo que amerita la materia que debemos abordar, porque no se trata de una puja política, sino se trata de buscar la solución a los problemas que se presentan en la cartera de defensa, y en la cartera de defensa por atrás está todo el personal que está en las Fuerzas Armadas, a las cuales no podemos someterle a estos vaivenes de la política, sino que tenemos que ser bastante coherentes. Yo confío en la capacidad de diálogo de todos los integrantes de la comisión y particularmente de la señora vicepresidenta de la comisión. Ahí estaba Zapata hablando sobre su rol como flamante presidente de la Comisión de Defensa, que tiene la particularidad, va a tener en la conducción de Zapata la integración 3 ex ministros de Defensa. Sí. Porque está Luis Petri, el ministro que estuvo desde el día 1 acompañando la gestión de Javier Milei, pero están los dos antecesores, porque está Agustín Rossi y está también el diputado Jorge Tayana, Así es. que también fueron ministros de defensa en épocas de Alberto Fernández, del presidente anterior a Javier Milei. Bueno, veremos, uno presupone que con los antecedentes de estos 3 diputados estarían enriqueciendo también los debates que se den en la comisión que le toca presidir ya al diputado Carlos Zapata de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, que también habló sobre el tema glaciares. Yo tengo una visión muy particular, que está muy ajustada al texto de la Constitución, que establece que la titularidad, la propiedad
o el dominio de los bienes de la naturaleza o los recursos naturales le corresponden a las provincias y que en su funcionamiento, administración y explotación se debe respetar los presupuestos mínimos que se establezcan en la Constitución o por leyes nacionales. Perfecto. En esa dictado o establecimiento de los presupuestos mínimos, la legislación debe tener una claridad meridiana para evitar dobles interpretaciones o llevar a situaciones donde aquellas personas que confiaron, que vinieron, invirtieron su dinero, vean peligrar la continuidad de su trabajo o bien ser pasibles de alguna sanción por un problema interpretativo. La ley de glaciares, al establecer con claridad una precisión terminológica y darle la competencia a las provincias para delimitar las áreas que no es el glaciar, sino el periglaciar, que en sí mismo tiene muy poca agua, porque los que hablan de agua por ahí no conocen un poco las altas cumbres, cómo está diseñada. Necesitamos esa precisión. Ahora, si eso va a facilitar, bueno, eso es una señal clara para los inversores, donde podrán apreciar de que ya no estarán sujetos a una interpretación antojadiza o ideologizada de un texto legal, sino que, bueno, hay precisión en los términos. La inversión va a llegar en función de la evaluación que haga cada uno de los tenedores del capital sobre la actividad, la ubicación, las posibilidades de obtener una renta y la seguridad jurídica que podrá tener su inversión para recuperarla con trabajo en el futuro. Para provincia como Salta, provincia pobre, que está bastante limitada por esta razón y por otras razones dictadas desde una mirada muy de Buenos Aires, limitada en explotar o utilizar los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es una buena señal. Yo espero que esta señal sea tomada por los inversores y las inversiones que ya están planificadas, anunciadas, se vean multiplicadas hacia el futuro. De nada nos sirve descansar o vivir sobre una riqueza inconmensurable como puede ser la mineralógica de la puna salteña si no podemos explotarla y no podemos transformarla en un buen estándar de vida de la gente que vive por ahí. Y algunos de ustedes conocen cómo se vive en la puna. Ustedes podrán ver que hay gente que vive en un ambiente donde hay mucha riqueza en el subsuelo, pero se vive en un atraso prácticamente en el siglo XIX, diríamos. Bueno, ahí estaba, Carlos Zapata, flamante presidente de la Comisión de Defensa. Bueno, se van conformando prácticamente ya la totalidad de las comisiones. Esta semana quedarán conformadas las 46 comisiones de trabajo de esta Cámara de Diputados de la Nación. Y vamos Melia, a ir repasando por lo menos algunas comisiones para conocer también los perfiles, recordando los perfiles que le van a dar los presidentes a cada una de sus comisiones. Luis Basterra, de Unión por la Patria, fue electo presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Terminamos la reunión constitutiva de la Comisión de Economías y Desarrollos Regionales y creo que nos alienta la esperanza de tener un espacio de debate, de análisis y de consensos para fortalecer el sentido federal de la República. Hemos escuchado opiniones que van en línea con este pensamiento y destacado que hay que buscar la sinergia para identificar las situaciones que ameritan un tratamiento legislativo y que podamos alcanzar la mayor cantidad de consensos en pos del futuro de cada una de las regiones de nuestro territorio. Bueno, ahora vamos a ver otra comisión, que es la Comisión de Comunicaciones e Informática. Damián Arabia, de La Libertad Avanza, quedó a cargo de la misma y también da su perfil. Bueno, tenemos un desafío enorme sobre esta comisión porque, a ver, siempre el derecho cuando trata de legislar sobre tecnología tiene un desafío porque suele ir atrasado con respecto al cambio tecnológico, pero en estos tiempos que corren indudablemente la distancia es mucho mayor porque efectivamente la tecnología se desarrolla a una velocidad y a una potencialidad exponencial y el derecho sigue como en los tiempos más antiguos, ¿no? La tecnología que usamos de gobierno, de las reuniones de comisiones, de las votaciones, etcétera, siguen siendo herramientas más bien de siglos pasados. Así que tenemos un desafío enorme para tratar de tener una legislación
moderna, una legislación que abra al mercado y no cierre al mercado, que abra precisamente al desarrollo tecnológico, y que al mismo tiempo en esa legislación sea lo suficientemente, si se quiere, blanda o dinámica, como para permitir que ante los cambios el desarrollo sea posible. Bueno, otra de las voces aquí en Diputados Televisión es la de Victoria Tolosa Paz, la diputada de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, quedó a cargo de la Comisión de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Acabamos de comenzar el trabajo del 2026 de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Me toca presidir durante este ejercicio 2026. Es una comisión que tiene una enorme trascendencia en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Lo podemos separar en dos áreas muy concretas. Todo lo que tiene que ver con la prevención de adicciones es muy amplio. Antiguamente la adicción para nosotros era el tabaco, era el alcohol, era el juego en algún punto, pero ahora todo eso entra sin duda por algo que es la adicción a las redes, la adicción a la telefonía, la adicción a todas las plataformas digitales y sin duda una agenda que viene de las familias que viven con esta problemática cotidiana. Entonces podemos ver estados de depresión de chicos a partir de las adicciones no resueltas, todo lo que tiene que ver con el avance de otros países del mundo que han avanzado muy fuerte en regular. No se trata de prohibir, sino de regular el acceso para claramente mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin duda el rol del Estado, la CEDRONAR, ¿qué hacemos para poder obviamente mejorar en las condiciones de la prevención de las adicciones? Es el organismo del Ejecutivo Nacional por excelencia con esta competencia. Bueno, vamos a trabajar fuertemente seguramente junto con la Comisión de Salud en la Ley de Salud Mental, que viene siendo un requerimiento también de parte grande de la sociedad, la modificación y poder trabajar en la Ley de Salud Mental. ¿Qué hacemos con el control del narcotráfico? Bueno, ley de estupefacientes, multas que han quedado en el tiempo irrisorias con montos en australes, imagínense todo lo que tenemos que trabajar. Y bueno, vengo de integrar la Comisión Investigadora de Fentanilo, con lo cual todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del fentanilo o de fármacos que devienen de precursores químicos es algo que seguramente nos va a tomar un tiempo, pero vamos a tener que trabajarlo para que nunca más ocurra una tragedia y una masacre como fue la adulteración del fentanilo y para que no ocurra lo que hoy está en la tapa de los diarios con respecto a la utilización de remanentes de fentanilo y de otro tipo de drogas por parte del profesional o del servicio médico de alguna institución sanitaria. Todo esto se tiene que regular, tenemos que ser muy duros en los controles y sin duda trabajar con las áreas del Estado Nacional que tendrán que venir a esta casa a explicar qué es lo que han hecho, ¿no? Uno imagina acá sentados al Procunar como organismo central de la investigación de la lucha contra el narcotráfico, el Ministerio de Seguridad y a todo lo que tiene que ver para mejorar, obviamente, la búsqueda del eslabón más duro de la cadena del narcotráfico, que no es el que vende, que sin duda hay que atacar la venta, pero como digo yo, cuando nos llenan de diarios de incautación de droga, a nosotros nos interesa ir al cartel, ir al donde está la caja del narcotráfico, que es el movimiento de dinero en negro, y para eso la UIF, organismo central, para eso la Procunar y para eso trabajar fuertemente con una legislación que no permita que multipliquemos ni el narcotráfico y fundamentalmente a las víctimas del narcotráfico, que son muchas veces los niños y niñas utilizados por este sistema tan tremendo que llega normalmente a los lugares más vulnerables buscando allí los famosos soldaditos. Contra todo eso tendremos mucho para trabajar en este año durante toda la comisión, que celebro, 31 miembros, como dije yo, con perfiles muy distintos, de abogados penalistas hasta médicos, pasando por perfiles de una amplia trayectoria en materia social. Todo eso es necesario para poder lograr leyes que se consensúen, que se tengan dictamen y que se voten en el recinto. Bueno, otra de las voces y otra de las comisiones, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que va a tener como autoridad de comisión, como vicepresidenta, a la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. Bueno, acaba de conformarse y de integrarse la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la que versa, como lo dice el nombre que la define, sobre todas las cuestiones reglamentarias y todas las peticiones que se hagan en la Cámara tiene tratamiento en esta comisión. Lo dije recién y lo voy a reiterar. Creemos que hay cuestiones reglamentarias, por lo menos desde el tiempo que estoy nuevamente en la Cámara, que hace 3 meses, que son bastante disfuncionales al reglamento. Yo tengo bastante experiencia en la Cámara, estuve 12 años como secretaria legislativa del bloque, conozco el reglamento y veo que hay cosas que han cambiado. Será cuestión de analizar y discutir con la presidenta cuáles son las modificaciones reglamentarias que planteamos.
Bueno, y por último vamos a escuchar a Fernanda Ávila, que es del bloque Elijo Catamarca, quedó a cargo de la Comisión de Minería. Bueno, se conformó la Comisión de Minería. La verdad que hoy hay, como todos saben, un interés muy grande alrededor de la minería. Es uno de los pilares del crecimiento de nuestro país. Realmente venimos viendo el crecimiento que tiene la industria a lo largo de los años. El año pasado hemos tenido exportaciones récord por 6.000 millones de dólares, que es un 70% más de lo que tuvimos en el 2015. Eso muestra que el crecimiento se está dando de manera sostenida, muestra que hay un trabajo en equipo que se viene realizando desde las provincias con los gobiernos nacionales que han venido trabajando en los últimos años y apuntalando el crecimiento de la industria. Por supuesto que hay muchos desafíos que queremos abordar desde la comisión, tienen que ver con el desarrollo de proveedores, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con el trabajo coordinado y uniforme para dar más información a la comunidad en el debate sobre qué tipo de minería queremos desarrollar en Argentina. Así que creo que ese trabajo lo podemos hacer desde la comisión, trabajando en forma conjunta con todos los actores que hoy están interesados en que la industria se desarrolle con un estricto cuidado ambiental. Bueno, ahí estaba Fernanda Ávila, flamante presidenta de la Comisión de Minería, un perfil de cada uno de los presidentes, o por lo menos de varios presidentes de comisiones, que va a ser el perfil de trabajo que va a tener la presidencia de esas comisiones y el trabajo de esas comisiones a lo largo de estos 2 años, 2026 y 2027. Cerramos con lo que va a ser la agenda. Mañana la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, Comisión del Mercosur a la 1 de la tarde, la designación de autoridades, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en Asuntos Constitucionales. Esto 2 de la tarde, la reunión conjunta, ¿para qué? Para dictaminar el proyecto de ley de glaciares. Así es, primero se van a escuchar a los expositores y después se va a pasar a la firma del dictamen, aunque puede ser que empiece a circular antes, ¿no? Dependiendo cuánto se extienda y que ya se vaya firmando. Bueno, tenemos para mañana también, Comisión de Derechos Humanos y Garantías. A las 3 de la tarde va a ser una reunión constitutiva. Y otra de las comisiones que va a ser constitutiva es la Comisión de Previsión y Seguridad Social, a las 4 de la tarde. Así es. Estas son comisiones que, bueno, habían estado en manos del PRO, pero ahora la diputada Sabrina Gmechet, que la había tenido su presidencia de la de Derechos Humanos, está en la Libertad Avanza. Vamos a ver qué sucede allí. Y la de Previsión y Seguridad Social, que había estado en manos de la UCR anteriormente. Y esto es para el miércoles. Sí, así es, antes de la sesión, ¿no? Porque recordemos que fue convocada sesión a las 15 horas. Bueno, a las 10 horas va a estar la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. En esto que decíamos, apunta a tener un objetivo similar a la de Mercosur, que es designación o reasignación de autoridades. Y la Comisión de Seguridad Interior a las 11, que también continuaría en manos del PRO. Claro, bueno, ahí también es una reunión constitutiva de esta comisión aquí en la Cámara de Diputados. Y en lo que tiene que ver con la agenda, también tenemos ahí sobresaltado, en celeste, lo que es la convocatoria ya formal en el sitio web de la Cámara de Diputados, la convocatoria a sesionar el miércoles a las 15 horas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Tema, el proyecto de ley de glaciares, tema central para la discusión en esta Cámara de Diputados el día miércoles. Y recordamos, mañana el dictamen sobre glaciares. Meli, gracias. Gracias a vos, Fer, nos vemos. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión y nos estamos reencontrando. Gracias y hasta entonces.